Vale, chicos, continuamos con el ejercicio. Entonces, nos habíamos quedado aquí en esta actividad que dice calcula el fondo de maniobra, analiza la situación de equilibrio o desequilibrio en la que se encuentra la empresa y señala si existen problemas de iliquidez o insolvencia. A lo largo del tema veréis que tenéis las definiciones de iliquidez e insolvencia. Una empresa se encuentra en problemas de iliquidez cuando no puede pagar sus deudas a corto plazo, es decir, no puede hacer frente al pasivo corriente, por falta de activo corriente. Y una empresa se encuentra en problemas de insolvencia cuando ni siquiera puede hacer frente a las deudas a largo plazo porque no tiene activo suficiente, es decir, incluso vendiendo el activo no corriente, incluso vendiendo los locales comerciales, vendiendo los ordenadores de la empresa, los elementos de transporte, vendiendo las mercaderías y con el dinero que tiene en bancos, ni siquiera con todo el activo puede hacer frente a todas las deudas, tanto a largo plazo como a corto plazo. Bien, pues teniendo esto claro, vamos a solucionar la actividad. Lo primero que nos pide sería calcular el fondo de maniobra. Ya sabemos que se calcula como la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. En este caso, el activo corriente vemos aquí que es 37. ¿Vale? 37 euros, o imaginemos que está en miles, es decir, que fueran 37.000 euros. Y el pasivo corriente lo tenemos aquí 40, ¿vale? Haciendo la diferencia, vemos que tenemos un resultado de fondo de maniobra negativo, ¿vale? Sabemos que eso es peligro para la empresa. Interpretando, volviendo a la diapositiva en la que veíamos la interpretación del fondo de maniobra, vemos que tenemos de nuevo un fondo de maniobra negativo y esto quiere decir que la empresa tiene una situación de inestabilidad financiera. Es decir, que la empresa puede tener problemas de liquidez, es decir, que puede tener problemas a la hora de pagar sus deudas a corto plazo, ¿vale? En cuanto a la situación financiera de la empresa, es decir, en cuanto al equilibrio o desequilibrio patrimonial de la empresa, yendo a la definición de los equilibrios patrimoniales, vamos a ver, lo teníamos aquí, ¿vale? Vemos que estamos en esta situación, en una situación de desequilibrio financiero a corto plazo. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos un desequilibrio financiero a corto plazo y esto quiere decir que podríamos entrar en una posible suspensión de pagos, es decir, un posible concurso de acreedores, ¿vale? La empresa, para mejorar su situación, tendría que o bien renegociar las deudas con proveedores para convertirlas en deudas a largo plazo, o bien planificar mejor la disponibilidad del activo corriente, es decir, que tuviéramos más dinero disponible del que tenemos. En cuanto a la situación de iliquidez e insolvencia, lo que vemos es que la empresa tiene una situación de iliquidez a corto plazo, es decir, con el dinero líquido que tiene, aquí lo tenemos, la tesorería, es decir, con el dinero que tiene en bancos, cobrando la deuda de clientes, aquí lo tenemos realizable, 30 euros, haciendo efectiva la deuda que tienen los clientes con nuestra empresa. Y vendiendo las mercaderías, es decir, vendiendo los productos que tiene esa empresa para sus clientes, no puede hacer frente a las deudas a corto plazo. ¿Vale? Aquí lo tenemos 40, tenemos 37 euros en el activo corriente y 40 en el pasivo corriente, por lo tanto no puedo hacer frente a las deudas a corto plazo con el activo corriente. Eso quiere decir que la empresa tiene, como nos había adelantado el fondo de maniobra, un problema de iliquidez. Ahora vamos a ver si tiene un problema mayor, es decir, un problema de insolvencia. Lo que vemos es que efectivamente no tiene problemas de insolvencia. Si vendiese todos los activos y emplease el dinero líquido, es decir, si vendiese todos los activos intangibles, las patentes, todas las inmovilizaciones materiales, local, comercial, y emplease el dinero líquido, es decir, 37 euros, estas dos cosas juntas suman 82 euros, puede afrontar las deudas tanto a corto plazo como a largo plazo, es decir, 82 euros es superior a la suma de 40 más 5, 45, es decir, con el activo disponible del que dispongo, puedo hacer frente a las deudas de la empresa, tanto a largo plazo, 5, como a corto plazo, 40, ¿vale? Ahora, teniendo este ejercicio claro, vamos a hacer la siguiente actividad, que es exactamente la misma. También tenéis en las actividades una parecida para que resolváis vosotros solos.
Aquí lo tenemos, de nuevo nos dice, calcula el fondo de maniobra, analiza la situación de equilibrio o desequilibrio en el que se encuentra la empresa y señala si existen problemas de liquidez o insolvencia. En este caso vemos como el fondo de maniobra es positivo, es decir, la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente nos da 80 en positivo. 100 menos 20 igual a 80. Si el fondo de maniobra era positivo, esto quería decir que la empresa tenía una situación de estabilidad financiera, es decir, no tenemos ningún problema de liquidez. Con el activo corriente del que dispone la empresa, puedo devolver las deudas a corto plazo, puedo devolver el pasivo corriente. En cuanto a la situación financiera de la empresa, estábamos en esta situación, ¿vale? En una situación de estabilidad financiera normal o equilibrio patrimonial normal. Esto quiere decir que la empresa puede atender sus deudas a corto plazo con total normalidad, ¿vale? Es superior el activo corriente que el pasivo corriente. No tenemos ningún problema para hacer frente a las deudas. En cuanto a los problemas de iliquidez, bueno, pues vemos que efectivamente no tiene problemas de iliquidez a corto plazo. Con el dinero en efectivo y del banco, 40, cobrando la deuda de sus clientes, 10, y vendiendo existencias, 50, puede perfectamente asumir las deudas a corto plazo. 20 deudas a corto plazo frente a 100 de activo corriente. Y, lógicamente, no tenemos problemas de liquidez, tampoco vamos a tener problemas de insolvencia a largo plazo. Si esta empresa vendiera todos sus activos y emplease el dinero líquido, es decir, tanto estos 100 del activo corriente como si vendiese los inmovilizados materiales y los inmovilizados intangibles, en total 170, si hace frente a todo eso, si vende todo eso, puede afrontar perfectamente tanto las deudas a corto plazo como a largo plazo. Vemos aquí 20 y 25, es decir, tenemos 45 de deudas a corto plazo y a largo plazo frente a 170 de activo, por lo tanto no tenemos ningún problema de insolvencia. Bien, y el último ejercicio es un ejercicio que cayó en EBAU en el año 2018. Veis que este ejercicio ya lo habéis hecho previamente en la unidad anterior, solo que en la unidad anterior solo os pedía representar el balance de situación y calcular la cifra de capital, que venía con una incógnita, y teníamos que calcularlo aplicando la ecuación fundamental del patrimonio. Bien, pues ese ejercicio estaba incompleto. Lo que nos pedía realmente la actividad en EBAU era lo siguiente, decía: calcular la cifra de capital, elaborar el balance de situación estructurado y agrupado por elementos patrimoniales y masas patrimoniales, y aquí tenemos calcular el capital circulante o fondo de maniobra. Es decir, que al fondo de maniobra en algunas ocasiones le llama también capital circulante. Y en base a ello explicar la situación de equilibrio en el que se encuentra la empresa. Es decir, teníamos que representar el balance de situación, calcular la cifra de capital social y después aplicar la fórmula del fondo de maniobra, activo corriente menos pasivo corriente, y analizar cuál es la situación de equilibrio o desequilibrio de la empresa con estas diapositivas que tenemos aquí, ¿vale? Pues vamos a hacerlo. Bien, aquí tenemos el balance de situación ya estructurando los elementos patrimoniales y clasificándolas en sus correspondientes masas y submasas patrimoniales. Habíamos calculado también, acordaos en el tema anterior, la cifra de capital social que nos daba 50.000, lo teníamos aquí. Y ahora lo nuevo que tendríamos que calcular en este ejercicio es el fondo de maniobra. El fondo de maniobra, aquí tenéis la fórmula. Tenemos que el activo corriente era de 23.000 y el pasivo corriente, aquí lo tenemos, 20.000. Haciendo la resta nos da un resultado positivo de 3.000 euros. Por lo tanto, el fondo de maniobra es positivo y eso quiere decir que la situación de la empresa es de estabilidad financiera, es decir, no hay problemas de liquidez, ¿vale? Con el activo corriente que tiene esta empresa puede perfectamente devolver las deudas a corto plazo, el pasivo corriente. Y en cuanto a los equilibrios patrimoniales, vemos que esta situación es de estabilidad financiera normal o equilibrio patrimonial normal, ¿vale?
Esto quería decir que la empresa podía perfectamente, como hemos dicho anteriormente, hacer frente a sus deudas a corto plazo sin ningún tipo de problema, ¿vale? Este sería un ejercicio modelo de contabilidad de los que nos van a caer en EBAU. Es lo que siempre piden. Hacer un balance de situación, normalmente con la cifra de capital social como una incógnita para que apliquéis esta fórmula, luego calcular el fondo de maniobra y luego analizar la situación de equilibrio o desequilibrio de la empresa con estos gráficos que hemos visto en estas diapositivas, ¿vale? Y hasta aquí la primera parte o el primer bloque de estas dos unidades didácticas. Habíamos dicho que lo íbamos a dividir en varias fases, pues esta sería la primera fase, ¿vale?